tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Todo para el Cuidado de su Salud. Mi nombre es Jesús Rivera Nova y es un gusto saludarles. Como siempre, en las cápsulas informativas le tenemos información muy importante que seguramente será de mucha utilidad. Y en la cápsula anterior le platicábamos que hoy íbamos a abordar un tema que muchas personas me han escrito que les interesa saber acerca del factor de transferencia. Así es que hoy vamos a platicar acerca de esta molécula, qué es, quién la descubre, por qué es que escuchamos ya por todos lados esta molécula, en qué nos puede beneficiar, en qué nos puede ayudar para nuestra salud. Así es que hoy le voy a platicar en una breve cápsula, de una manera muy fácil, muy sencilla, cómo es que logra, pues la molécula ayudarnos en mejorar muchísimo la salud de las personas. Así es que todo comienza en el año de 1949. 1949, el científico, el doctor norteamericano H. Edgar Lorenz, fíjese, buscaba una cura para la tuberculosis. En aquella época había una pandemia de tuberculosis y él es quien descubre esta molécula en el año de 1949. Ahora bien, ¿qué ocurre para después de esos años? Bueno, pues que había otros descubrimientos científicos en aquellos años muy importantes como la penicilina, como la vacuna. Así es que este descubrimiento tan importante que la comunidad científica internacional lo alabó muchísimo en aquellos años por ese descubrimiento tan importante, porque lo que descubre el doctor Lorenz es cómo esta micromolécula era capaz de transferir información e inmunidad genética de un ser a otro ser. Algo impresionante. Pero bueno, pues no era tan útil en aquellos años porque no contaban con la suficiente tecnología como para aislar, para separar esta micromolécula y tenerla al servicio de la humanidad. Se sabía lo que hacía, se sabía en dónde estaba, en dos fuentes poderosas, en los leucocitos y en el calostro, pero no había forma de poderlos separar. Entonces quedó olvidado ese descubrimiento tan importante, quedó en los libros. Pasaron algunos años, muere el doctor Lorenz, pero bueno, en México había un grandioso científico orgullosamente mexicano, egresado del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Sergio Antonio Estrada Parra. Sergio Antonio Estrada Parra, que se basó en los libros que dejó el doctor H. Edgar Lorenz para pues, seguir con esa investigación de esta molécula que le denominó factor de transferencia. Y bueno, pues para él era algo importante, además de tantos descubrimientos que en el Instituto Politécnico Nacional había desarrollado, pues se interesó demasiado también en seguir con esto, y es como por ahí de 1978, él por fin logra separar esta micromolécula de los leucocitos, y le da un nombre que ha sido conocido como el transferón. Así se conoce porque es del Politécnico Nacional, que es lo mismo que el factor de transferencia, nada más que le puso este nombre. Y bueno, pues lo que hace es lo mismo, nada más que de la sangre, de los leucocitos, separa a través de un dializado específico, es decir, un filtrado muy pequeñito donde solamente pasa la pura molécula y lo demás se queda atorado, y de esa manera pues se beneficia a las personas. Sus primeras presentaciones en aquellos años era intramuscular a través de una ampolleta que se aplicaba a aquellas personas pues que tenían algún tipo de tumor, que tenían algún problema con el cáncer, y entonces empezó a ser muy útil, pero como algo de investigación. Fíjese que pasan algunos años y después justamente la compañía norteamericana de nombre For Life Research, por sus fundadores David y Bianca Leesonby, de la misma manera encuentran en los libros del Dr. Lorenz este descubrimiento tan importante del año 49, y también ellos deciden ir en búsqueda de la extracción de esta molécula a través de otra fuente, ya que de los leucocitos se tenía en México. A ellos les interesó mucho saber cómo en el calostro es la primera leche materna que una madre prepara, digamos, cuando da a luz a su bebé. Decimos siempre que es un cóctel de bienvenida que por naturaleza prepara a nuestras madres para recibir a sus hijos a este mundo. Y bueno, mediante la investigación ahí se descubre que contiene no nada más los nutrientes, vitaminas, minerales y todo lo que incide en el buen desarrollo del bebé, sino que también contiene esta micromolécula del factor de transferencia. Así es que bueno, pues esta compañía For Life Research, que se encuentra en Sandy, Utah, deciden ir en búsqueda de la extracción de esta micromolécula, invierten más de $50 millones en la búsqueda en un buen laboratorio, y los científicos descubren que los mamíferos, como las aves, también tienen sistemas inmunológicos como los seres humanos y también contienen factores de transferencia.
Es algo muy interesante, porque de esa manera es como se logra por fin hacer de una forma masiva prácticamente en todo el mundo para beneficiar a la humanidad. Yo te invito a que no le cambies, espérate un momentito, vamos a una pequeña pausa y volvemos con más de los factores de transferencia. Ya volvemos. Cuando la persona que amamos está enferma, nuestro mundo se detiene. No solamente nuestro ser querido sufre, nosotros también. En Biosnova Grupo Médico somos expertos en enfermedades autoinmunes e infectocontagiosas. En Biosnova le daremos a su ser querido una mejor calidad de vida eliminando esa enfermedad con los tratamientos biotecnológicos. Biosnova es una alternativa de salud para enfermedades autoinmunes e infectocontagiosas. Una enfermedad de artritis reumatoide. Se me hinchaban las rodillas, no podía mover las manos, no podía trabajar. Estuve en cama todo un mes. Por medio de mi hermano se enteró de Bionova. Pues mejor ya puedo hacer bien mi trabajo. Ya hasta puedo jugar fútbol. No, pues mejor, feliz. Ya no me preocupo pues de qué va a ser de mi familia. Prácticamente ya no tengo nada. Yo recomiendo Biosnova Grupo Médico. Esto es El Dato. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias reportó que en México alrededor de 7% de la población vive con asma. El asma es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presente dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos. Los ataques de asma pueden durar de minutos a días y se pueden volver peligrosos si se restringe el flujo del aire de manera importante, lo que puede provocar los siguientes síntomas: labios y cara de color azul, somnolencia intensa, pulso rápido y ansiedad. El instituto también reportó que por falta de sueño, debido a las complicaciones del padecimiento, los enfermos de asma comienzan a presentar otros síntomas como enfado constante, depresión y complicación al realizar sus actividades. Esto es El Dato. Ya estamos de regreso. Nos quedamos en que los científicos de Fort Life Research buscan una fuente distinta de donde poder aislar, separar y encapsular esta micromolécula, y bueno, se dan a la tarea de poder investigar en el calostro materno. Así es que ellos descubren mediante la investigación científica que todos los mamíferos, es decir, la vaca, la perrita, la ballena, la jirafa, todos aquellos mamíferos, al momento de tener a sus crías, también desarrollan la molécula del factor de transferencia, pero la pregunta era, ¿dónde la desarrollarán ellos? Bueno, pues en el calostro, así como los humanos. Recuerden que la mamá es la primera que nos transfiere esa información genética al momento de lactarnos, de amamantarnos. Cuando acabamos de nacer, se gesta algo conocido como calostro, y ahí es donde viene esta micromolécula por primera vez. Ya después viene la leche materna, ahí ya no viene la molécula del factor de transferencia. De tal manera que los científicos dijeron, bueno, no podemos nosotros ir en búsqueda de esta molécula a través del calostro materno humano. Es un alimento que por naturaleza le pertenece al bebé. Además de que sería imposible poder ir con todas las madres que dieran a luz, pues a que pudieran donarnos de su calostro, ¿no? Eso no era posible. Pero sí los científicos descubren que todos los mamíferos también al momento de tener a sus crías producen leche, producen calostro. Y en ese calostro los científicos descubren que viene esta micromolécula, algo sorprendente, porque es compatible entre especies, ¿sí? Entre humanos y entre mamíferos. Así es que ellos encuentran al mamífero que más abundantemente nos pueda proveer de calostro, son las vacas, además de que las vacas tienen un sistema inmune fuerte y heroico, y deciden extraer la micromolécula del calostro de vaca. Es libre de sedimentos, pura, una molécula que no es perceptible a la vista humana, pero que se logra aislar, separar y encapsular. Y bueno, pues también descubren que las aves tienen sistemas inmunes fuertes y heroicos, pero las aves no son mamíferos, ¿verdad? No lactan, son ovíparos. Así es que bueno, la investigación les lleva a darse cuenta que en la yema de sus huevecillos, las aves contienen ahí la micromolécula del factor de transferencia. Y es algo impresionante porque la investigan y es exactamente la misma, el mismo peso molecular de los mamíferos, de las aves y de los humanos. Es algo sorprendente, así es que buscan a la ave que más abundantemente nos pudiera proveer de huevo. ¿Cuáles son? Pues son las gallinas, y deciden extraer la micromolécula de la yema de los huevecillos de la gallina.
Lo que hacen los científicos de 4Life es fusionar ambas moléculas, es decir, juntarlas, y se logra un boom, algo jamás visto en la historia de la medicina. Darle fortaleza, inteligencia e intuición al sistema inmunológico hasta en un 437%. Es algo impresionante. Ahora la gente nos pregunta, ¿qué diferencia hay de un factor de transferencia a otro? Realmente es el mismo, es la misma molécula. La diferencia es la potencia que puedas tú recibir cuando tú tomas uno del Politécnico que viene en una ámpula, en una ampolleta, vamos, o la facilidad de tenerla en una cápsula que te la puedas llevar en tu bolsa y la puedas abrir y tomarte 2 o 3 cápsulas, las que necesites. Recuerda que es inocuo, que no te hace daño si tomas muchas cápsulas o decides tomar más de 3 mililitros de la molécula a través de la ampolleta del Politécnico. Lo que sí, hay un estudio in vitro que se desarrolló donde nos da justamente ese valor del 437%, y hasta donde se sabía el del Politécnico Nacional en un 47%. Es decir, una diferencia completamente diferente, pero finalmente los dos son muy efectivos y ayudan en mucho. Me han preguntado muchísimas personas que últimamente a raíz de la pandemia se ha desencadenado mucha información o mucha piratería hablando de los factores de transferencia. Y tristemente, pues bueno, no es la excepción en nuestro país. Efectivamente, hemos estado viendo, no nada más en comerciales en diferentes televisoras, ¿verdad?, que anuncian un factor de transferencia, haciéndose pasar como que son científicos del Politécnico Nacional. Déjame decirle que el Instituto Politécnico Nacional sí atiende a sus pacientes ciertos protocolos bajo, obviamente, una cita, y tienen que ser en las instalaciones del instituto. Así es que esos que se hacen pasar por científicos del Politécnico, que ni lo son, que son personas que se ponen una bata blanca y se ostentan como un médico, es una falsedad, es un engaño, y que, bueno, pues están anunciando, tristemente, prostituyendo este descubrimiento tan importante al hablar incoherencia y media en sus comerciales, sin ningún respaldo, sin ningún sustento científico, y simplemente dicen, el factor de transferencia del Politécnico lo eleva más del 500%, y ya no saben ni qué cifra dar. Pero además, los que sí tenemos la oportunidad de analizar esas ampolletas que te regalan, que compras 20 y te regalan 40 y ahora te regalan 100 y no sé qué, imagínese usted qué estarán dándote, que ahora te regalan relojes, agua, y te regalan aretes y regalan cuanta cosa y media. ¿Para qué? Para que caigas en el engaño. Pero lo peor es lucrar con la salud. Porque una persona que ha escuchado de los factores de transferencia, porque su servidor ha sido el propulsor en México, yo he sido el que me he encargado de la divulgación desde hace más de 17 años en nuestro país acerca de esta molécula, respetando, por supuesto, al Sergio Antonio Estrada de la Parra del Politécnico Nacional. Pero bueno, yo me he encargado a través de diferentes foros de comunicación, de la radio, de la prensa escrita, de la televisión, de hablar de ello. Bueno, pues ahora todos ellos aprovecharon la pandemia para engañar a la gente. Yo he podido analizar esas ampolletas en donde desafortunadamente lo que nos están obsequiando pues es algo que es pura agua. Es agua. De 20 ampolletas que analizaron aquí mis laboratorios, era pura agua. Tenga mucho cuidado porque es un placebo solamente, porque no ayuda nada al sistema inmune, y algunas que probablemente pudieran tener, pues no sabemos su procedencia. Recuerde que esa se extrae de los leucocitos, de la sangre, no sabemos qué tipo de plasma sea, qué seguridad tenga, que no vaya a tener algún tipo de virus, ¿verdad? Como es el VIH-Sida o como es la hepatitis C. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esos engaños. De entrada, cuando vemos esos precios tan baratos y donde te regalan un reloj y te regalan una batidora y te regalan ollas y todo ese tipo de cosas, pues hay que tener precaución. Yo creo que por simple inteligencia, ¿no? ¿Cómo es posible que me cueste 2,000 pesos 100 ampolletas y además me regalan todo ello? Pues es un engaño. Y lo peor es que tu salud. ¿Cuántas personas que sí confían en ese tipo de anuncios lo compran y la salud pues empieza peor, 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 y pierden la batalla muchas veces porque están pensando que están tomando esta molécula? Así es que, ¿cuál es mi recomendación? Número 1, que vayan directo al Instituto Politécnico Nacional si quieren las del Instituto Politécnico, o
con algún lugar donde sea certificado, donde haya médicos, donde haya alguien profesional, alguien que tenga una cédula, que te pueda extender una receta y te diga, tómatelo de esta manera, te voy a estar vigilando, que te explique bien a detalle en cómo funciona esta terapéutica de inmunización y que se logra gracias a los factores de transferencia. Pues ya me largué en este bloque, el tiempo para mí es un tema que me apasiona mucho, siento que me quedó muy corto el tema, pero bueno, si quiere conocer más, síganos, recomiende ese programa, porque le tengo noticias, vamos a tener, ya lo había dicho desde la vez pasada, lo vamos a hacer, vamos a tener entrevistas con uno de los principales médicos que hay en México, que nos va a hablar acerca de diferentes patologías, de lo que es la diabetes, de lo que es la artritis, el lupus, el asma, la fibromialgia, la esclerosis múltiple, muchas enfermedades que a ustedes les interesa saber cómo es que se desarrollan, pero cómo podemos beneficiarnos con la correcta suplementación que existe tanto de los factores de transferencia como una gama muy grande que hay en todo el mundo y que hoy es una realidad que la alta bio y nanotecnología avanzada juega un papel fundamental en la salud y en la vida de las personas. Así es que pásala muy bien, mi nombre es Jesús Rivera Nova y hasta el siguiente enlace informativo. Hasta la próxima.